Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista Conclusión. Hoy nos toca estar con Walter Formento, presidente del Centro de Investigaciones en Política y Economía, el CIEPE, y también escritor de este último libro que tiene en manos, Prospectiva Geopolítica para el 2020, el 2020, y después con varios subtítulos que tiene este libro: Capitalismo unipolar o postcapitalismo multipolar, nacionalismos, continentalismo, globalismo o pluriversalismo. Todos estos subtítulos me gustaría que lo vaya desarrollando a medida que avance la conversación, pero comienzo con el principio. Prospectiva geopolítica para el 2020. ¿Cuál es la perspectiva geopolítica para el 2020? Y la perspectiva, Walter, un gusto que esté con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación, siempre ustedes tan atentos a estos debates y reflexiones que hoy tenemos, digamos, en la realidad de lo que pasa en Bolivia o en Ecuador o en Chile, incluso también en Brasil, en Venezuela, y el tema de la masacre de las familias mormonas en México, muestras concretas de esto que veníamos trabajando acerca de la agudización del conflicto, de las confrontaciones propios de las internas financieras imperiales, ¿no? Ese unipolarismo financiero que se fractura entre el 2001 y el 2008 y en su despliegue, particularmente el gran actor norteamericano, continentalista, que empieza a perder posiciones, entra en declive estratégico después que fue todopoderoso desde 1950 casi hasta el 2001. Claro, cuando entra en declive, hace todos los desastres habidos y por haber, tratando de revertir esa situación estructural de declive, de pérdida de poder, y ahí se vuelve, como económicamente perdió poder, está obligado a llevar el terreno de la lucha a los terrenos militares, paramilitares, policiales, parapoliciales, incluso parareligiosos, con estas nuevas sectas artificialmente diseñadas en el Pentágono, para tratar de revertir su declive estratégico, pero en eso de tratar de revertir lo inevitable, llena de muerte, de terror, de tristeza a los pueblos, que es con los que se ensaña. Claro. Y esa es la realidad de este tema, de este tiempo que estamos viviendo, y tratamos de trabajar nosotros con los últimos libros, incluso con el de Prospectiva 2020, que incluso en el abordaje económico, ahí viene el tema de la perestroika norteamericana. Todos debemos recordar lo que fue la perestroika soviética, es decir, cuando la Unión Soviética, cuando todos creían que iba a ser ganadora de todo y no se caería nunca más, se desplomó de un día para otro, es decir, de un mes para otro, para los que solamente le seguían el rastro a través de ciertos medios de comunicación. Para los estudiosos venía habiendo signos, nadie preveía tamaña caída. Bueno, lo mismo está sucediendo con este actor financiero unipolar norteamericano, que ya entró en pérdida estratégica, en un declive definido, y se prevé para el 2020 una situación de estallido de burbuja y caída estructural, es decir, ya no declive estratégico, que es un concepto de caída en pendiente, sino pérdida sustantiva de capacidad de proyectar poder. Y entonces lo que estamos viendo en Sudamérica ahora, desde México a Chile, desde Argentina, Bolivia, Brasil, es las acciones de este actor que se sabe debilitado estructuralmente, que por ejemplo en Chile se asocia con el viejo pinochetismo para dar ese golpe de Estado contra Piñera y Luksic, es decir, para dar ese golpe de Estado en la interna financiera y quitarle el gobierno a Piñera y a Luksic, que son los grandes gobernantes y además funcionarios
de las grandes empresas globales con centro en Londres. Claro, eso le iba a preguntar. Usted habla de este mecanismo de autodefensa, de mantener los privilegios del actor norteamericano por la parte militarista y demás. ¿Cuáles son sus impactos directos en América del Sur? Bueno, en América del Sur podemos hablar desde las matanzas en sí de dirigentes, esto que estamos viendo en Bolivia, o lo que sucedió también en Ecuador, porque en Ecuador se habló de las movilizaciones campesinas, pero no se habló de los heridos y los muertos en esas movilizaciones hasta que la situación se paró. Pero ¿y los muertos en Chile? Particularmente de ese pueblo chileno mayoritariamente originario, de pueblos originarios, es decir, donde priorizan el asesinato de dirigentes, priorizan el asesinato selectivo, porque ¿qué pasa en Chile? A la hora de producir muertos, estos actores financieros producen muertos para afectar al otro sector financiero que está que es golpista o contragolpista, porque lo que es una discusión entre grandes capitales financieros por quién controla el gobierno.